en esta oportunidad. No sé si va a haber traducción. No ha venido la hermana que necesitaba. Pero Lele va a quedarse en la parte de ella. Pero Angelique. En español. Sí, ella dice que ella lo entiende. Bueno, quiero presentar, creo yo que todos me conocen, pero si hay alguien que no me conoce, me llamo Marcos y tengo casi 22 años aquí en este país. Y sí he comprendido desde el inicio de que llegué aquí, mejor dicho, de mi conversión, era de que Dios tenía un propósito en mi vida, aquí en la conversión, 22 años ya, más de la mitad de mi vida lo he pasado yo. Y es un gusto realmente poder estar predicando, compartiendo la palabra de Dios fuera de la iglesia donde yo trabajo, porque me siento realmente como si fuese un misionero. Así me siento. Entonces, pongo corto porque cada vez que salgo de la iglesia, siempre en mi cabeza funciona el idioma que he aprendido, es el francés. Entonces, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo de poder compartirles algo, un pensamiento rápido, y que quisiera que por favor abran sus Biblias en Lucas, en el capítulo número 16. Esta lectura es bien conocida, realmente. Y quisiera que por favor abran sus Biblias, capítulo 16 del libro de Lucas. Perdón, es de Mateo, capítulo 16. Y voy a leerlo rápidamente, es desde el verso número 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, capítulo 16, versículo 13, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién diceis que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la lectura del día de hoy. Realmente conocida porque casi todo creyente sabe quién es Jesús, quién es el Cristo. Sin embargo, hay un problema que a pesar que se conoce, no saben cuál es la definición exacta de lo que es el Cristo, la definición exacta de lo que es el Cristo. Y realmente no solamente es un problema actual de los creyentes, imagínense, aquellos que no conocen a Dios también tienen ese problema, sino que también fue un problema en aquel tiempo, en el tiempo en donde sucedieron esos hechos. Realmente, desde el capítulo 11 de Mateo hasta este capítulo 16, nosotros nos vamos a dar cuenta que, si en algún momento leemos, vamos a darnos cuenta de que Jesús comenzó una etapa en su peregrinar en Israel, en su caminar en Israel, tratando de poder darse a conocer como lo que él era, como el Cristo. Y todo comienza cuando Juan el Bautista, que fue encarcelado, estuvo en una cárcel, después de que Jesús comienza su ministerio. Ya Juan, antes de que Jesús comenzara, Juan era aquel que todo el mundo veía como
como aquel que había sido enviado por Dios. Entonces llega un momento en donde ya Juan comienza a hacerse de lado, pero siempre es alguien que las autoridades lo veían como un estorbo. Herodes, por ejemplo, que era la autoridad máxima, que estaba en Jerusalén, pues lo veía como un estorbo, porque Juan siempre le decía las cosas como eran, las cosas claras. Entonces, ¿qué pasa? De que llega un momento en donde Herodes llega a cansarse de él y quería matarlo. Llega a cumplir sus objetivos, pero antes de morir, Juan manda a preguntarle a Jesús si es que él era el que iba de venir o si es que se esperaba otro. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque desde el capítulo 11 de este libro de Mateo, nosotros vamos a darnos cuenta de que se abre un nuevo periodo en la vida de Jesús, y todas las cosas que pasan a partir del capítulo 14 hasta el 16, Jesús como que se esfuerza en poder darse a conocer como que Él era el que iba a venir, como el Cristo, el Mesías. Eso es lo que significa, ¿verdad? El Cristo significa el ungido, el enviado de Dios, realmente el Salvador, el que iba a dar su vida por los hombres. Eso es lo que significa el Cristo. Pero imagínense, si Juan sabía que Jesús no solamente era su primo, sino que él sabía de que en él estaba la promesa de su pueblo. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo dice que le habló a Juan y le dijo al que tú vieras descender del agua? ¿El agua por qué? Porque se iba a bautizar. Ese es el que yo he enviado para que salve a su pueblo de pecado. Él lo sabía, pero llega un momento en donde Juan no es que dude, sino que él, al ver a la persona de Jesús, él quiere cerciorarse si es que realmente era el Cristo, a pesar de que Dios le había dicho ya. Entonces es por eso que Jesús, al escuchar eso, él se esfuerza para que quede claro de que realmente era el Cristo. Y es por eso que en el capítulo 16, ya como para cerrar ese periodo, de tantas cosas que habían hecho, ustedes van a su casa y leen desde el capítulo 11 de Mateo hasta el 16, te dan cuenta del esfuerzo que Jesús hace para que quede claro de que Él era el Cristo. Pero una cosa importante es que aquí Él se lo pregunta a sus discípulos, y se lo pregunta en una ciudad que era muy importante en ese tiempo. Se llamaba Cesarea. ¿Y por qué importante? Porque para los romanos esa ciudad era estratégica, estaba al norte de Jerusalén. Pero los romanos, cuando ellos conquistaban, una de las cosas que ellos decían era construir monumentos que pues simbolizaban el poder que ellos tenían sobre la región de los países donde ellos conquistaban. Y Cesarea, justamente antes de que se llamara Cesarea, se llamaba Pam. Pam era el nombre del dios que ayudaba a los pastores, a los ovejeros, ¿no? A los que trabajaban en el campo con los animales. Pero ellos le cambiaron el nombre a Cesarea, que justamente es que viene de César. Y saben de que César era el máximo representante del Imperio Romano, el César. ¿Cuántos Césares hubieron? Pero era una ciudad que era muy importante, porque ahí se concentraba todo lo que era
la adoración a César, el reconocimiento a él, y muchas otras cosas más. Estaba llena de monumentos, de símbolos que hablaban justamente del poderío romano. Entonces es ahí donde se encuentra Jesús con sus discípulos y les pregunta. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿por qué les pregunta? Es que Jesús necesitaba que la gente, o bueno, que Él cuidara su apariencia, su imagen ante los demás. No, Él no necesitaba cuidar su imagen. Él no estaba haciéndose un examen de cómo lo veía la gente. Él no estaba esperando que venga alguien y que diga, no, si tú eres realmente una persona muy importante para mi familia. Él no estaba buscando ese reconocimiento. Pero es importante que le pregunte a sus discípulos, ¿por qué? Porque él quería saber si es que sus discípulos, aquellos que estaban cerca de él, habían entendido quién era su maestro. Y yo creo que nosotros como creyentes, la mayoría que estamos acá, tenemos que saber quién es nuestro maestro, quién es Jesús realmente. Y Jesús justamente le pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos comienzan a decir, todo el mundo piensa que tú eres como Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías. Y ellos eran profetas. ¿Qué era un profeta? Era alguien que hablaba en nombre de Dios. Y generalmente cuando uno habla en nombre de Dios, cae mal a la gente. No sé si en algún momento ustedes se han cruzado con alguien que le cae mal cuando nosotros comenzamos a compartir nuestra fe. Le cae mal a la gente, no hablan de otra cosa, le cae mal. Y nosotros no siendo profeta, pero cruzarse con un Juan el Bautista, o con un Elías, o con un Jeremías, que nos decía las cosas claras, ¿verdad? No era agradable. Para los romanos, o para los religiosos de ese tiempo, encontrarse con un Elías, con un Jeremías, o con un Juan el Bautista que le decía, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes solamente cuidan su apariencia, pero su corazón está lleno, es como un sepulcro, ¿verdad? Apesta, hiede, le decía. Entonces imagínense encontrarse con alguien así. Por eso que los profetas no tenían buena vamos a decir, no los veían tan bien. Claro que era el agrado de Dios, pero no era el agrado de los hombres. Y yo creo que ustedes y debemos saber de que en algún momento nosotros vamos a sentir ese rechazo de parte de la gente, ¿verdad? Porque a la gente no le gusta escuchar de Dios, no le gusta. Y si yo les digo, bueno, seamos sinceros, es que a nosotros nos gustó las primeras veces que estábamos escuchando a Dios, nos gustó realmente escuchar. Personalmente a mí no. Yo lo rechazaba. ¿Por qué? Porque yo sabía de que lo que venía de Dios era en contra de lo que yo hacía. Entonces eso era la cuestión. Y los discípulos le decían a Jesús, bueno, la gente dice que tú eres como Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías. Pero Jesús le dice, bueno, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Porque ya les dije, él lo que quería era que si es que sus discípulos habían entendido quién era Jesús. Y la cuestión es de que Pedro, siempre Pedro, ¿no? Pedro, uno de sus discípulos, era siempre aquel que tomaba la iniciativa. Y siempre va a haber así, ¿no? O sea, en nuestras familias hay alguien que siempre levanta la mano. Yo tengo 3 hijos y cosa curiosa que es el último que siempre toma la iniciativa. Yo le digo, por ejemplo, me he olvidado algo y hoy día en la mañana, ¿verdad? Me olvidé mi camisa y yo sabía que estaba en mi
auditorio y le digo al mayor, le digo, mi amor, ¿puedes traerme mi camisa? Cuando de repente escucho que ahí se arma un lío entre los tres y es el último que trae la camisa. Porque él siempre toma la iniciativa. Y siempre hay un Pedro que toma la iniciativa en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el colegio, en la iglesia. Siempre hay alguien que toma la iniciativa. Pero bueno, es Pedro el que le dice a Jesús, ¿verdad? Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa frase llenó el corazón de Jesús. Le cautivó tanto lo que dijo Pedro, pero no era la primera vez que se lo había dicho. Porque en una historia anterior o los días anteriores, Jesús había estado con ellos y llega un momento donde les dice, tenemos que cruzar el otro lado del lago, así que vayan ustedes, los mandan. Ellos suben a la barca y comienzan a ir al otro lado de la ribera, del lago, perdón. Y es ahí donde Jesús dice que decide irse al monte a orar un rato, estar solo, hasta que después baja y va al encuentro de ellos. Pero cosa curiosa, ¿no? Yo no sé si Jesús no tenía una barca, realmente no había cómo cruzar, la barca se la habían llevado a los discípulos. Entonces él baja y se va caminando, imagínense eso, caminando por el agua, ¿no? La historia cuenta de que el lago, el mar, o era como un lago, era un lago realmente, el lago de Galilea, que le dicen mar a mar de Galilea. El agua estaba pues bien, había viento y la barca donde estaban ellos se iba de un lado a otro. Ahí estaban los discípulos, cuando de repente ellos ven que alguien estaba caminando por el agua. ¿Ustedes han visto caminar a alguien sobre el agua? Yo no, ¿verdad? Quizás hay un mago o magos que caminan, se dice que caminan por el agua. Pero fuese un mago, fuese lo que sea, ver a una persona caminar sobre el agua es algo increíble. Bueno, los discípulos vieron a Jesús que comienza a caminar por el agua. Y se asustan y piensan, fantasma. Y comienzan a decir, eso, fantasma. Entonces llega Jesús cada vez más cerca a ellos. Cuando de repente Pedro lo ve, los demás lo ven, pero sí es el maestro, sí Jesús. Entonces, ¿qué pasa? De que Pedro le dice, bueno, si tú realmente eres, le dice, el Hijo de Dios, si tú realmente eres alguien que no es como los demás, manda que yo baje de la barca y vaya hacia ti. Y Jesús le dice, ven, baja y camina. Y Pedro comienza a bajar de la barca y comienza a caminar al encuentro de Jesús. Y dice que en un momento él comenzó a ver que las olas arreciaban, el viento se iba y comenzó a hundirse. Jesús lo agarra de la mano y lo lleva y lo sube a la barca y los dos suben. Imagínense todos los discípulos cómo estaban viendo, así como me están viendo ustedes, ¿no? Se quedaron sorprendidos y todo. Y comenzó a llenarse de su corazón el temor. Y se arrodillaron. Y todos a una le dijeron, realmente tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea que lo que le estaba diciendo acá Pedro era una novedad para Jesús. Ya se lo habían dicho. Y si no hubiese sido Pedro, se lo hubiese dicho otro. Pero lo curioso de todo es de que, y con esto ya voy acabando, porque me dejaron solamente 20 minutos. 20 minutos. Si quieres, sigo. Pero ¿qué pasa de que aquí lo más importante, y esto presten atención, es que lo que dijo Pedro es una frase tan corta, pero tiene un sentido que agrada a Jesús. Porque si no le hubiese agradado a Jesús, Jesús le hubiese dicho, pero una vez más te has equivocado. Pedro muchas veces se equivocaba. Siempre Jesús tenía que corregirlo. Jesús preguntó a sus discípulos,
¿Cuántas veces se tiene que perdonar a una persona? Y los discípulos se miraban hasta que Pedro dijo, bueno, tenemos que perdonar no una vez, 7 veces. Pero Jesús le dice, no, son 70 veces 7 que uno tiene que perdonar. Cada día. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica, si alguien nos ofende, nosotros tenemos que perdonar. Y si esa misma persona viene otra vez y nos vuelve a ofender, tenemos que perdonar. Y si lo hace 7 veces, ya cuando hacen 3, 4 veces, ya uno está medio molesto, ya ni lo quiere ver a la persona. Pero imagínense, perdonar a una persona 490 veces al día es algo que yo hasta ahorita no lo he visto, ¿no? Pero ¿qué quería decir Jesús con eso? Quería decir de que siempre uno tiene que tener la actitud para perdonar a una persona. Pero bueno, la idea, lo que estoy diciendo acá, que siempre Jesús estaba corrigiendo a Pedro. Hasta que Pedro dio una, por lo menos, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y eso agradó a Jesús. ¿Pero saben por qué agradó? Porque Pedro había entendido porque Jesús había entendido que sus discípulos, todo el tiempo que había estado con ellos habían comprendido de la diferencia en lo que es Jesús y lo que es Cristo. Ellos habían entendido. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Jesús y Cristo? Bueno, si nosotros le preguntamos a alguien que no conoce a Dios, que no conoce a Jesús, que ha hecho, que bueno, tiene una idea de lo que es el Cristo, fácilmente, incluso aplicándoselo, ellos van a entenderlo. Ellos van a decir, bueno, sí, es lo que creen los cristianos, de que, por eso se le llama cristiano. Ellos creen en Dios, ellos creen que Jesús vino a este mundo. Bueno, ellos van a decir que Dios envió a un Salvador, y ese es el Cristo. Y si uno se lo explica, ellos van a entender. Como también ellos entienden quién fue Buda, quién fue Mahoma, cualquier otra cosa más de religiones que ustedes estoy escuchando. O sea, es fácil entender la información. En ese tiempo, hasta los enemigos de Jesús, ellos creían en un Cristo. Todo el mundo esperaba al Cristo. Todo el mundo, el Mesías, el Salvador, el Libertador. El problema que ellos tenían era de que no aceptaban fácilmente que ese Cristo era Jesús. Porque todos ellos pensaban de que el Cristo era alguien que los iba a libertar. Era alguien que los iba a ayudar económicamente. Era alguien que iba a hacer que Israel salga de la pobreza. Pero cuando ellos van viendo y se enteran de que Jesús era el Cristo, y que ven que era el hijo de un carpintero, imagínense eso, que era un hijo de carpintero, que había nacido en un lugar en donde, de los peores de Jerusalén o de Israel, ahí él había nacido, que era en Belén. O sea que ellos no lo veían realmente como su rey, y es por eso que sus enemigos comienzan no lo aceptan. Pero los únicos que lo aceptan fueron sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué ellos y no todos los demás? Ya les digo, decir Cristo significa el Salvador, el que dio su vida por nosotros, el que vino a morir en la cruz por nosotros. Eso significa Cristo, el Redentor, el ungido, el Mesías prometido. Pero cuando ven a Jesús, es decir, yo ya vivo, como les digo, 22 años en estos países, en México,
Y ustedes van a darse cuenta de que cuando se trata de pintar un cuadro que más o menos uno piensa de que así fue Jesús, ustedes lo van a ver así como blanco, con pelo largo, barbón, con su barba, con sus vestimentas así, bien romanas, ¿no? Rojo, blanco, crema, azul, celeste. O sea, un Cristo así como bien tímido, bien calmado, con la figura de su rostro bien así, bien hijo de su papá. Pero no, yo creo que Jesús no fue así, porque venir de un barrio pobre, él fue el hermano mayor de un hogar en donde se dedicaba a la carpintería. Ustedes han dado la mano a alguien que hace muebles, le han dado la mano, porque trabaja con la madera. Esas manos son callosas, están todas heridas. Ese era Jesús. Entonces, hasta el mismo Juan el Bautista decía, ¿será realmente este el Mesías? ¿Será? Y los discípulos incluso a veces también dudaban, pero ya cuando veían cómo era Jesús en el día a día y cuáles son las cosas y las señales que él hacía, ellos se dan cuenta de que no era alguien como cualquier otro. ¿Y saben una cosa? De que Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Simón Pedro, le dice, porque lo que tú has dicho, y con esto finalizo, dice, porque lo que tú has dicho no ha salido de tu corazón, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Así le dice, ¿verdad? Te lo ha dicho mi papá, te lo ha dicho el Padre, te lo ha dicho Dios. Por eso eres bienaventurado, eres dichoso. Y saben una cosa, el problema que tiene la gente ahora es que ellos, primeramente, no reconocen quién es Jesús. No lo reconocieron antes, la gente ahora no lo reconoce. Porque ni se les habla, porque muchas veces nosotros nos quedamos callados, no les explicamos. Pero para llegar a reconocer que Jesús es el Cristo, uno tiene que saber de que es el Padre que se lo tiene que decir, es Dios. Todos acá que creo que tenemos padres y madres, quizás, no sé, yo todavía tengo a mis padres, probablemente algunos de ustedes no los tienen, pero la situación está en que el padre y la madre son importantes para nosotros. Hay una afinidad tal que después del amor que tiene Dios para con sus hijos, el amor de un padre a sus hijos es tremendo. Todos aquellos que somos padres tenemos hijos y lo máximo que podemos decir es, en cuanto al amor, lo entendemos cuando nosotros vemos a nuestros hijos y los amamos. ¿Verdad? Ellos nos conocen, nosotros conocemos a nuestros hijos. Hay una afinidad. Incluso hay gente que dice, este es igualito, ¿no? Igualito, es igual, idéntico, habla como él, camina como él, hasta se peina como él. Entonces, para que nosotros podamos entender el rol que tiene Jesús en nuestras vidas, es que el Padre nos lo haya dicho, que nos lo haya revelado. A eso es lo que yo quiero ir en esta oportunidad. Jamás una persona que por más que diga, no, yo sí creo en Dios, pero que no reconozca a Jesús como el Cristo, jamás él va a decir que es hijo de Dios, jamás. Porque Dios no es su Padre. Es por eso que Jesús dice, no te lo declaró otra persona, no fueron los discípulos, lo ha dicho el Padre.
está comenzando un trabajo de evangelización, nosotros debemos de saber quién es Dios, quién realmente es Jesús, qué es lo que Él ha venido a hacer en este mundo hace más de 2000 años. ¿Quién? Pero sobre todas las cosas, ¿quién es Jesús para usted? Para mí. Si usted no lo tiene claro, si usted dice, la primera vez que yo escucho esto, de que Jesús, yo pensé que solamente Jesús era el Hijo de Dios, pero es una cuestión teoría nomás, pero para usted, ¿quién es realmente? Es aquel que lo hace vivir, que es su mañana, su atardecer, su anochecer. Es que realmente hemos entendido de que Él pagó con su sangre allí en esa cruz por nosotros. Ese era nuestro lugar. Entonces, para que podamos entender y no sea chino eso, nosotros tenemos que tener a Dios como Padre. Pedro justamente recibió esa revelación porque Dios se lo dijo. Y todos aquellos que entienden las cosas de Dios no tienen como Padre. Si nosotros no tenemos a Dios como Padre, nada va a pasar. La pregunta es si es que realmente lo tienen a Dios como Padre. Pues si no lo tienen, es el momento de arreglarlo rápidamente. Porque Jesús vino a salvar, vino a darnos una nueva vida. Y si nosotros decimos, ¿de qué me vale? ¿De qué me interesa eso? Esa es una de las respuestas, o de las preguntas, existenciales que uno siempre hace en la vida. ¿Quién soy yo? ¿Por qué he nacido? ¿Cuál es el objetivo, los objetivos que tengo en este mundo, en mi vida? Para eso está diciendo, ¿no? Así que Dios nos ayude realmente. Yo finalicé a poder saber quién es Jesús, a saber que realmente necesitamos la ayuda del Padre, de Dios, para poder entender el plan que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, vamos a ver. Señor, te agradecemos en esta oportunidad, porque tú eres bueno, Señor, y nos has hablado de una manera sencilla, pero a la vez, Señor, profunda, importante, porque es esencial, es Señor, de suma trascendencia que podamos nosotros saber quién eres, como tú se lo preguntaste a tus discípulos. Aquí hay un pequeño grupo de personas, Señor, jóvenes, adultos, y hoy tú nos preguntas realmente quién eres tú para nosotros. Yo te pido, Señor, de que no solamente sea teoría o que simplemente tú seas parte de nuestra religión familiar o personal. No, Señor. Tú lo que deseas, Señor, es de que nosotros tengamos bien claro en nuestro corazón, en nuestra mente, que tú eres ese Jesús Cristo, que tú eres el enviado de Dios, que tú eres aquel que ha venido a morir por mi vida, que tú eres aquel que no solamente vino a hacer, sino que también a salvarme, a darme una nueva vida, a hacer que mi vida tenga una razón de ser y a poder compartirlo a los demás. Te pido, Señor, que todos acá tengamos claras las cosas, porque hoy día nos has preguntado, pero van a pasar los días, las semanas, los meses, y va a llegar un momento en que una vez nos vas a preguntar una vez más. Así que, Padre, tenemos que tener todo eso bien claro para beneficio de nosotros y para beneficio de aquellos que un día nos escucharán, nos conocerán y te reconocerán por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Amén.
Bueno.